Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando la boca de este siervo tuyo, Señor Jesús. Y que tu palabra llegue a todos nosotros, porque necesitamos todos los días tu divina palabra. La palabra que nos da vida y vida en abundancia, vida eterna. Tu palabra divina, Señor Jesús. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Aquellas cadenas que a mí me ataban, que a mí me ataban. Todas las cargas que yo llevaba, Los 144,000 que registran las escrituras, en contraste con los 144,000 que exponen los falsos testigos de Jehová. Estimados oyentes, el número de 144,000 se menciona por primera vez en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 4. Repito, el número de 144,000 se menciona por primera vez en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este pasaje aparece en un intervalo entre el juicio del sexto sello en la tribulación, Apocalipsis 6, 12, 17, y la apertura del séptimo sello, Apocalipsis 8, versículo 1. Estas calamidades de fondo entre el sexto y el séptimo sello no son más que un telón para mostrar el énfasis principal de Juan el Apóstol. Los 144,000 sellados estarán seguros y a salvo cuando lleguen estos juicios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 4 dice: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 y 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. La respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los 144,000? Estimado oyente, depende del enfoque correcto de interpretación que se le concede al tema en concordancia con el libro de Apocalipsis. El enfoque correcto es el que considera mejor interpretar a los 144,000 de forma literal, no de forma simbólica. Cuando se interpreta al pie de la letra Apocalipsis 7:4, nos habla de 144,000 personas que vivirán durante la tribulación, el tiempo final del juicio de la dispensación de la gracia de Dios.
No hay nada en el pasaje que nos lleve a interpretar a los 144,000 como otra cosa que no sea un número literal de israelitas. 12,000 tomados de cada tribu de los hijos de Israel, según los versículos 5, 8 del capítulo 7 de Apocalipsis. Estos 144,000 israelitas están sellados, es decir, son de propiedad del Señor. Tienen el nombre de Dios en sus frentes, tienen la protección especial, la protección divina de Dios. Están a salvo de los juicios divinos y de la ira del anticristo. Ellos podrán cumplir libremente su misión durante la tribulación. Una muestra de su elección y sello gratificante para Dios lo vemos aquí en este texto, Apocalipsis 14:1. Dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los hijos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya se había profetizado que Israel se arrepentiría y volvería a Dios. Zacarías 12:10, Romanos 11, 25, 27. Pero esa promesa no se cumplirá completa y totalmente, sino hasta el advenimiento del Señor por segunda vez. Mientras tanto, los 144,000 israelitas son una especie de primicias. Apocalipsis 14:4. De ese Israel redimido para llevar el evangelio eterno a las naciones, ejerciendo un ministerio temporal o parcial antes del establecimiento del reino milenial. Algunos textos alumbran ese momento de elección divina. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14:6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Al parecer, su misión es evangelizar el mundo después del arrebatamiento de la iglesia, proclamar la palabra de Dios durante el periodo de la tribulación. Como resultado de su ministerio, millones de gentiles completan lo que la Escritura llama la entrada de la plenitud de los gentiles al final de la dispensación de la gracia.
que no forman parte de la iglesia, la novia de Cristo, sino que serán siervos en la adoración continua a los que se les ha dado el privilegio de habitar en el lugar santísimo, extendiéndoseles el tabernáculo. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. Vendrán a la fe del Mesías, el Cordero que está sentado en el trono. Apocalipsis 7:14-15. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Una gran parte de la confusión con respecto a los 144,000 es el resultado de la falsa doctrina de los pretendidos testigos de Jehová. Los falsos testigos de Jehová afirman que 144,000 es un límite al número de personas que reinarán con Cristo en el cielo y pasarán la eternidad con Dios. Los 144,000 tienen lo que los testigos de Jehová llaman la esperanza celestial. Los que no están entre los 144,000 disfrutarán de lo que ellos llaman la esperanza terrenal, un paraíso en la tierra gobernado por Cristo y los 144,000. Es cierto que habrá gente gobernando en el milenio con Cristo. Estas personas serán la iglesia, los creyentes coherederos con Cristo, 1 Corintios 6:2, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes que murieron antes de la primera venida de Cristo, Daniel 7:27, y los santos de la tribulación, los que aceptan a Cristo durante la tribulación, Apocalipsis 24. Sin embargo, la Biblia no establece ningún límite numérico para este grupo de personas. Además, el milenio es diferente del estado eterno, el cual se establecerá al completarse el periodo de los 1000 años. En ese momento, Dios habitará con nosotros en la nueva Jerusalén. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Apocalipsis 21:3. La herencia que se nos prometió en Cristo y que selló el Espíritu Santo, Efesios 1:13-14, será nuestra y seremos coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Estaremos con Cristo en la ciudad celestial. Sabemos que muchos comentarios refieren a estos 144,000 sellados mencionados en las Escrituras como algo literal que no es literal. Otros dicen otras cosas, pero veamos qué dicen las Escrituras sobre este hecho. Apocalipsis 7:2-8 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad,
12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Estimado oyente, solo con este versículo nos damos cuenta que los 144,000 son literales completamente. No hay duda de ello, mas observemos lo que dice el ángel en el verso. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Luego, lo que nos dice Juan en su visión nos confirma más que son 144,000 literalmente. Juan dice que él oyó el número de los sellados y no solo eso, sino que también oyó el lugar de donde saldrán los sellados, como lo dice a continuación el mismo verso. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Solo con esto, estimado amigo y hermano, es suficiente para estar seguros que los 144,000 son totalmente literales. Pero veamos qué harán estos 144,000 sellados. Veamos el verso siguiente, Apocalipsis 14, 1, 5. Después miré y aquel cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en las frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. De estos 144,000, nos preguntamos, ¿cuál fue el sello que recibieron? Recibieron el sello, el cual es el nombre nuevo de Jesucristo y el de su Padre, escrito en la frente. Un solo nombre. Esto se comprueba en Apocalipsis 22, 1, 4. Vemos una serie de características que cumplen estos 144,000, las cuales son: primera, solo los 144,000 aprenden el cántico nuevo. Segunda, los 144,000 fueron limpiados de pecado y sin mancha delante de Dios, y no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Tercero, los 144,000 son primicias de entre los hombres para Dios, pues en sus bocas no fue hallada mentira. Estas primicias nos dicen que estos serán salvos
durante la tribulación, pues son primicias del remanente israelita después del arrebatamiento de la iglesia. Estos 144,000 son literales y estos son los elegidos para predicar el evangelio eterno. Otra cosa más, el Señor Jesucristo recibirá un nombre nuevo y este es el nombre que estará en la frente de los 144,000. Así lo confirma el siguiente versículo, Apocalipsis 3:12. Al que salga vencedor, le haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Para el milenio, durante el reinado de Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo tendrá una nueva revelación, un significado nuevo asociado al de Salvador. Jehová, justicia nuestra, como cumplimiento profético de aquel día en que vuelva de nuevo sin relación con el pecado. Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. El Señor Jesucristo recibe un nombre nuevo, y este es el nombre que recibirán los que venzan y sean hechos columnas del templo de Dios. Los muertos en Cristo, la iglesia arrebatada al cielo. Los demás que son salvos durante la tribulación, sencillamente serán siervos o criados en el templo. Algunos piensan que Dios, arrebatada la iglesia, cierra la puerta de la salvación y solamente serán salvos los judíos. Nada más lejos de la verdad, pues desconocen la bondad y misericordia de Dios, y esto no significa segunda oportunidad, sino el procedimiento de Dios en su voluntad perfecta y agradable para con los hombres. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Segunda de Timoteo 2:1, 3:6 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma. Gracias te doy, Señor Jesús, por haberme dado permiso de compartir esta palabra tan divina. Permite que llegue a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestra alma, a todo nuestro ser, Señor. Padre Celestial, bendito eres tú por los siglos de los siglos. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.